¿Qué tal estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente vinculado al mundo de lo fiscal. Vamos a hablar de normas de información financiera y de algunos de los conceptos básicos que engloban este concepto. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de normas de información financiera y tenemos una invitada de lujo que nos va a platicar de este tema, que además es una amplia conocedora del mismo. Damos la bienvenida a la contadora Sandra Cuevas, a quien agradezco que nos acompañe esta ocasión. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bien, pues yo sé que es uno de los temas que te apasionan, hablar de normas de información financiera y sobre todo vincularlo con estos conceptos que traen a este programa normalmente, temas de gran interés, que son las normas de información financiera, y platicarte, porque dentro de este contexto de las normas de información financiera, muchos demeritan su importancia, sus alcances, sus posibilidades, y creo que hace falta una combinación del mundo fiscal con el mundo contable o financiero, mucho más amplia. ¿Cómo podemos hablar de normas de información financiera? ¿Cómo debemos entenderlas? Así es, doctor. Pues las normas de información financiera vamos a definirlas como ese conjunto de reglas generales y particulares que rigen la generación de la información financiera como tal de una entidad económica. Entidad económica que puede ser con fines de lucro o bien también que no persigan fines de lucro. Y entender a la contabilidad y a esta información financiera como la base de la determinación de impuestos. Porque algo que acaba de comentar es muy cierto, doctor. De repente decimos contador, contabilidad, y lo que primero llega a la mente de cualquier persona son los impuestos, es tributar como tal, cuando debería ser todo lo contrario. La base como tal, incluso de una determinación de impuestos, es la información financiera, cómo vamos a generarla, cómo se va a registrar, y parecerá mentira, pero de repente se le resta tanta importancia a las NIF y a la aplicación de las mismas en el momento de llevar a cabo la profesión contable, que podemos llegar a tener determinaciones de impuestos sin que exista una contabilidad de fondo. Y eso a mí me parece preocupante, y que no entendemos realmente el concepto y que el contador se queda con esa idea de que su objetivo es determinar impuestos cuando la realidad es otra, porque la información financiera nos va a llevar a una toma de decisiones. Entonces, si no hay contabilidad, ¿cómo tomamos decisiones? Y eso lo hemos visto usted y yo en la práctica, doctor. Hay muchas veces que, paradójicamente, la gente piensa contador y lo asocia con impuestos, pero pocas veces la gente piensa contador y piensa en contabilidad. Hay veces que piensan que la función única del contador y quizá la más importante sea la determinación de las contribuciones y no se preocupan por este ámbito de lo financiero, y creo que tendría que ser fundamental que los contadores tuvieran, además de principios muy sólidos respecto de lo que son las bases de hacer contabilidad, este conocimiento de las normas de información financiera. Pero bueno, tú nos platicarás si esto es así y por qué en todo caso. Así es. Los antecedentes de las normas de información financiera son lo que conocíamos anteriormente como los principios generales de contabilidad generalmente olvidados, se decía así, ¿no? Porque eran principios que, entiéndase, un principio, algo a lo que me pueda pegar o no, y entonces lo que pasaba en la realidad era que quien quería se apegaba a estos principios para hacer de forma más idónea o correcta la contabilidad. Sin embargo, nacen estas normas de información financiera, ahora sí, bajo ese esquema de normatividad, se vuelven obligatorias, y entonces, pese a esa obligatoriedad, nos encontramos que hay muchos profesionistas que en la práctica desconocen esta parte. Vamos a decir, en ocasiones puede ser por la formación académica que tenemos. Considero que es algo que también dentro de la formación del contador, desde la parte académica, tendría que tomar esta relevancia de las normas de información financiera. Y a veces nos dan una media embarrada al momento de que se estudia la licenciatura,
y entonces eso va empezando a mermar un poco el interés del contador y la aplicación práctica, sobre todo desconoce. Es más, yo le puedo decir en lo personal que de hecho también en algún momento que me mencionaban las normas, bueno, yo decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Hasta que me metí de lleno y como usted bien lo decía, es un ámbito de estudio totalmente y definitivamente interesante y básico, sobre todo básico para un contador. A ver, decías antes eran principios de contabilidad generalmente aceptados y evolucionó a partir de 2006 a normas de información financiera, ubicándonos ya en un contexto internacional, en donde comenzamos a hacer la contabilidad como se hace en cualquier otra parte del mundo, con nuestras adecuaciones muy particulares a nuestras necesidades y a nuestra idiosincrasia incluso. Correcto. Y comenzamos a utilizar normas de información financiera y año con año hay evolución y hay un cambio, hay distintos cambios que pretenden irse adecuando a todo el entorno. Y el entorno también está cambiando constantemente. Pero, ¿cuál sería la idea de normalizar, de normativizar toda la generación de información financiera? ¿Cuál es el objetivo de que todos hagamos la contabilidad bajo determinadas normas que son equivalentes? Exactamente, doctor. El objetivo principal era que al homologarse como tal y al volverse norma, entonces la información podía ser comparable, es decir, yo pudiera de cierto modo comparar incluso esa información con la de otra entidad, pudiéramos tener un esquema donde fuera el ABC prácticamente de cómo se iban a hacer los registros. Tenemos un marco conceptual, tenemos postulados básicos, tenemos la estructura de los estados financieros, elementos de los estados financieros, y entonces todo eso lo encontramos dentro del marco conceptual. Cuáles son los estados financieros básicos, cuáles son sus elementos, definiciones, y todo eso lo vamos a encontrar ahí. Y después van las normas ya particulares, que ya me dice como tal cómo yo voy a evaluar, a presentar y a revelar una operación dentro de la entidad económica. Entonces, el simple hecho de que cambia también ese concepto de la contabilidad, porque antes decíamos, ¿qué es contabilidad? ¿No? Y se decía, es una técnica, es una ciencia, y por ahí estaba el dime y direte de este concepto. Bueno, ya se define a la contabilidad como una ciencia, y decíamos antes que registra nada más las operaciones. Y hoy podríamos decir que incluso ese concepto de registra ya quedó obsoleto, y el concepto actual es un reconocimiento contable de las operaciones de una entidad económica. Y entiéndase igual operaciones como transacciones, transformaciones internas y otros eventos internos y externos que pasan y que afectan directamente a esa entidad económica. Entonces vemos este concepto de contabilidad mucho más amplio. Vamos a hablar de la técnica contable, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando este tema. Claro que sí, doctor. Diálogos fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de normas de información financiera y nos estamos refiriendo particularmente a esta técnica contable que así se le concibe desde que eran principios y hoy que siguen siendo normas de información financiera. Tenemos la misma definición de contabilidad, ha variado muy poco. Sin embargo, cuando hablamos de los conceptos que conforman la contabilidad, creo que ahí sí ha habido una evolución
porque antes, bueno, los que nos tocó estudiar hace mucho tiempo todo este tema, hablábamos de activo y referíamos a bienes y derechos y decíamos pasivos, deudas y obligaciones, y el concepto era muy breve, el concepto era muy lineal. Y creo que hay un elemento de razonamiento hoy que existe en el contexto de todas las normas de información financiera, en donde ya no es nada más aprenderte el concepto, sino entenderlo y después aplicarlo. Creo que es la parte importante. Ya hay nuevos conceptos y además los que antes eran principios, los que se conocían como principios contables básicos, los famosos nuevos principios generalmente aceptados que mencionamos hace un rato, esos principios evolucionaron ahora a postulados básicos. Yo creo que es un tema que debe permear a toda la generación de la información contable, al reconocimiento contable que tú mencionabas. ¿Qué son estos postulados básicos dentro del marco conceptual de las normas? Sí, doctor. Los postulados básicos es la base primordial que todo contador debe tener en mente al momento de hacer ese reconocimiento contable. Si no conocemos estos principios, estamos perdidos, así se los puedo decir. Yo algo que les comento mucho a la gente que trabaja con nosotros es más allá de que una balanza te cuadre, más allá de que una póliza contable te cuadre, como llamamos coloquialmente los contadores al momento de estar haciendo el registro, el reconocimiento de estas operaciones, es ver y entender qué es lo que estás registrando, qué es lo que estás reconociendo, y para eso tendrías que conocer de entrada los postulados básicos. Si usted ya decía, bueno, antes eran los principios, eran 9, desaparece uno, hoy tenemos 8 postulados, desaparecen 2, perdón, que se vuelven características de la información financiera, y hoy tenemos 8 postulados básicos. Y dirían, bueno, pero si desapareció uno, ¿por qué son 8? Bueno, porque nace un nuevo postulado, que es el de sustancia económica, que va ligado a muchos temas fiscales, pero que a veces también el mismo contribuyente se puede meter en aprietos, porque precisamente este nuevo postulado, que ya no es tan nuevo, pero no se lleva a cabo en la práctica de manera correcta. Se desconoce, yo quiero pensar eso, o a veces ni siquiera se toman en cuenta, ¿no? Que también es algo muy grave. Entonces, los postulados básicos son los fundamentos que configuran el sistema de información contable, de entrada. Rigen el ambiente en el que debe operar el sistema y tienen influencia en todas las fases del proceso de cuantificación contable. Es decir, todas, no estas sí a manera discrecionales, todo reconocimiento contable tendría que pasar por un análisis de postulados básicos. Y a veces no es que sea uno o dos, pueden aplicar varios postulados básicos al momento de estar haciendo un registro. Y restándole un poco el carácter técnico que evidentemente debe tener todo este análisis que estamos haciendo, a mí me gustaría, dijiste que los postulados aplican en todo el proceso de cuantificación contable, que inicia con lo que antes le llamábamos el registro contable, que hoy la misma definición te dice es un reconocimiento contable. Y esto creo que valdría mucho la pena para que quien hace contabilidad lo tuviera muy claro. ¿Cuándo debo reconocer contablemente, cuándo debo registrar una operación? ¿Cuál es el momento que define el registro de acuerdo a estos postulados en una contabilidad? Muy importante pregunta, doctor. Al momento de la devengación, y de repente no entendemos tampoco qué es devengación, porque otra característica de la contabilidad precisamente son estos tecnicismos, y a veces esos tecnicismos también llegan a ser tan importantes al momento de estar haciendo nuestra labor y nuestro trabajo, que no sabemos ni siquiera qué es devengación. Y entonces vamos a definir devengación como algo muy sencillo. Cuando ocurre una venta, una compra, una transformación interna, en ese momento es cuando debemos hacer el reconocimiento contable, independientemente a su realización, es decir, la realización es cuando lo cobro o cuando lo pago. Pero algo que también hemos tratado de romper y que a pesar de todo eso es algo que seguimos encontrando dentro de la contabilidad, es que de repente no encontramos algunos registros por una venta, por ejemplo, porque no me la pagaron. Y aquí quisiera hacer mención a algo muy importante. Encontramos entidades económicas, una empresa, persona moral, que tributa con base en flujo efectivo. Y entonces estas personas
van a pagar sus impuestos con base en flujo de efectivo. Y en la contabilidad nos llegamos a encontrar que la contabilidad está hecha como si fuera el papel de trabajo prácticamente de la determinación de impuestos. Entonces, las operaciones se registran al momento de la devengación, independientemente a la realización. Eso es lo que debe quedarse hoy todo contador, profesionista, colega, público en general, estudiante que nos esté escuchando. Pues decías que en la definición de contabilidad dice que la contabilidad es una técnica que sirve para el registro de las operaciones. Nos decías que más que registrar, hacíamos un reconocimiento contable que consiste en evaluar, presentar y revelar. Así es. Y que las operaciones que registra la contabilidad son transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Y todos se registran cuando se devengan, esto es cuando ocurren. Así porque, es. Claro, como lo mencionas, que hay muchas personas que han estado haciendo su contabilidad durante años en base en flujos de efectivo, hasta que llega el comprobante fiscal. En el momento en que me acuerdo y si lo hago después, no importa. ¿Cómo definimos esta ocurrencia, este momento en que suceden las cosas y que son motivo de reconocimiento en la contabilidad? Una compraventa, por ejemplo, ¿cuándo considero que la compraventa ya se llevó a cabo, ya ocurrió? Cuando estoy entregando, en este caso, ejemplo, en una venta, cuando yo le estoy transmitiendo como tal al cliente el beneficio, el bien, los derechos de este bien o servicio que yo le estoy prestando o que le estoy enajenando. Entonces, en ese momento se ocurre, oye, pero no genera un comprobante fiscal. Vamos a desconectar un poco esa parte fiscal de esa parte financiera. Entonces, la contabilidad es meramente financiera y la parte fiscal es otra cosa. Un ejemplo que quisiera también traer a colación es el tema de los no deducibles. Algo que siempre, y me atrevería a decir, la mayoría de los colegas hace al momento de estar haciendo un catálogo de cuentas incluso, es tener dentro de sus cuentas una cuenta que diga no deducibles. Y ojo, señores, no deducibles en normas de información financiera y en la parte financiera no existe. Eso es un tema 100% fiscal. Entonces, ahí van empezando a salir ciertos detalles y son detalles que tendríamos que empezar a corregir dentro de nuestra contabilidad. En el regaño vamos a hacer un corte y vamos a que nos platiquen lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Estamos en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante en el mundo tributario. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos Fiscales. Y empezamos platicando de los postulados de la devengación y de prácticas que a veces en materia financiera son muy comunes y que quizás sean indebidas o no quizás son indebidas, como esta recurrente práctica de tener una cuenta de no deducibles y que sea el cajón del sastre. Entonces vamos a meter todo lo que nos sobra, todo lo que no tiene comprobante, todo lo que no reúne requisitos, lo metemos a una cuenta de no deducibles y perdemos la esencia de la información porque no sabemos si fue una compra, si fue un gasto, si fue un activo fijo, si fue una multa, si fue lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos estas prácticas indebidas que bueno, tendrán que superarse en aras de obtener mejor información.
Pero estamos con la devengación contable, tú decías, por ejemplo, una compraventa. La compraventa existe cuando se transfieren los riesgos y beneficios inherentes al bien, independientemente de cuándo me expidan un comprobante fiscal o si no me lo expidan, independientemente de si ya se cobró o no se cobró, ya se pagó o no se pagó. O sea, hay situaciones que normalmente han regido la práctica, pero que son contrarias a lo que manifiestan las normas. Pero otro tema que también suele ser indebidamente entendido, porque no se conoce el postulado básico, es el de la entidad económica. ¿Qué debemos registrar en la contabilidad? ¿Qué operaciones son las que son susceptibles de incorporación al conocimiento contable? Porque a veces metemos todo, ¿no? Metemos cosas que son y cosas que no son, son propias, no son propias. ¿Qué dice este postulado de entidad económica? Este postulado de entidad económica identifica y delimita al ente, quiere decir al ente económico. Entonces, ¿qué vamos a registrar? Pues todo lo que se refiera a la entidad económica, como lo dice el nombre de este postulado. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a registrar los gastos del socio, cosas que no corresponden a la operación propia, y entonces empezamos a generar ahí datos incorrectos, porque algo que decía también en uno de mis comentarios, la contabilidad nos va a servir para tomar decisiones. Y se oye muy bonito, ¿no? Pero en la práctica, si nosotros no tenemos información real dentro de nuestros registros, pues difícilmente vamos a poder tomar las decisiones correctas, o muchas veces las decisiones se toman con base en reportes internos que lleva a cabo la empresa, cuando tendría que emanar de la contabilidad esta toma de decisiones. Y bueno, este postulado nos lo dice muy claro, ¿no? Delimita la parte del ente y es lo único que vas a registrar en tu contabilidad. Sí, y más allá de indicar en primera instancia que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? Creo que es un tema sumamente importante en el concepto. Entonces yo registro una contabilidad y la hago con bases históricas, por eso se llama lado de devengación contable, que antes era realización y nos daba una idea diferente. Ya platicamos de la entidad económica, pero algo que además está en boga y creo que ya tiene muchos años que está en boga, sin embargo, hoy lo empezamos a considerar de una forma más importante, sobre todo porque es un tema también ya de orden fiscal, la sustancia económica. ¿Cómo vinculamos la sustancia económica con el mundo de lo fiscal, que hoy está sumamente en un tema de controversia? Así es, la sustancia económica capta la esencia económica de la entidad y nos dice claramente que prevalezca el fondo sobre la forma jurídica. Es decir, tú tuviste una venta, lo que comentábamos hace rato, tú tuviste una venta, pero no la puedo registrar, contadora, porque no tengo el comprobante fiscal. El comprobante fiscal es esa mera formalidad. Entonces, eso es lo que me dice sustancia económica. Debe prevalecer el fondo sobre la forma. Un problema importante que se está dando de unos años para acá es el tema de operaciones simuladas, estas llamadas empresas fantasma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tenía en algún momento, tuve en mis manos un comprobante que me decía, se compraron, vamos a imaginar, X cantidad de mercancía, y esa mercancía no era real, entonces, en el fondo, ¿qué estaba pasando? ¿Sí se hizo esa compra o no se hizo la compra? No se hizo. Por tener yo un comprobante fiscal, hice un registro contable, bueno, y le di además efectos fiscales, bueno, hoy me estoy encontrando en un problema, porque hay un riesgo ahí. Entonces, eso me dice sustancia económica. Si nosotros nos apegáramos a este postulado, doctor, créame que muchos de nuestros contribuyentes no estarían en los problemas que hoy se encuentran. Entonces, hoy se podría asociar perfectamente este postulado al tema de operaciones simuladas, ¿no? Sería uno de los ejemplos y muchos otros, pero dentro de los más importantes podría ser uno. Sí, y en buena medida, como lo mencionabas, decir hay que apegarse al fondo más que a la forma jurídica implicaría que aunque haya un contrato, aunque haya un comprobante fiscal, una transferencia, si la operación no existió, habría una apelación a la ética profesional de quien hace el reconocimiento contable y un conocimiento también, porque a veces quien hace la contabilidad pues ve el comprobante, ve el contrato, ve la salida del dinero y dice que hubo una operación y la reconoce contablemente. Evidentemente está dirigido a ese tipo de manifestaciones que son muy claras, ¿no? Hay una simulación total y entonces lo que se reconoce es algo que no existe. Pero también en términos hoy del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, podríamos establecer un vínculo con
con esta sustancia económica. Esa cláusula antielusión a la que refiere el Código Fiscal de la Federación creo que también tiene importancia en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer el vínculo entre los dos conceptos? Así es. Esta cláusula o este artículo 5A nos dice que la autoridad podrá en algún momento determinar a su juicio que las operaciones no existen y en ese caso, bueno, va a recaracterizar y una de las modificaciones... Tiene una naturaleza distinta a la que se persigue porque no hay... Que no tiene un beneficio económico, que el que se buscó realmente al hacer esta operación fue más obtener un beneficio fiscal que el económico. Y entonces aquí lo que pasa es que la autoridad puede recaracterizarme estas operaciones y decir que para él no existieron, que no tienen ese beneficio económico que la empresa buscaba. Y entonces, hoy, con la reforma para 2021, además pudiera tener efectos penales, ¿no? Entonces, esa sería otra circunstancia de no llevar a cabo correctamente este postulado de sustancia económica. Por falta de razón de negocio, ¿no? Como postula este artículo 5A. Entonces, hemos platicado de 3 postulados, me decía, son 8 postulados básicos. Y ya notamos en ello que hay un vínculo muy interesante, muy importante entre el mundo de lo fiscal con el contable. Sandra, se nos va a terminar el programa y no vamos a terminar los postulados, voy a tener que invitar a otro programa, pero si de estos 3 pudiera hacernos una conclusión, ya también por espacio, no tan amplia, ¿qué podrías decir tanto de vengación contable como de entidad económica y de sustancia económica? Ok. Que las operaciones se registran al momento que se devengan, esto quiere decir que ocurran, y que más allá, una vez que ocurren, deberá prevalecer el fondo sobre la forma jurídica, además de este postulado de entidad económica, que es el que nos va a identificar y delimitar. Vamos a hacer otro programa, tenemos que hacer un corte. Claro que sí, doctor. Sin embargo, invitamos a toda la gente que nos acompañó hasta este momento, que la próxima semana nos acompañen. Seguiremos hablando de normas de información financiera en diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hasta la próxima.